Bienvenidos de nuevo a todos y todas. A continuación vamos a desarrollar un programa en el que pretendemos encontrar el área de un triángulo, un rectángulo o un círculo y para ello vamos a contar con una información que debe ingresar el usuario y que dependerá del tipo de figura que se haya elegido. Si se cuenta con un triángulo, entonces es preciso que el usuario ingrese la base y la altura, igual para el rectángulo, o en el caso del círculo, el usuario deberá ingresar el radio. Hemos preparado previamente este formulario en el que todos los controles tienen ya un nombre, como en este caso este group box que se denomina GRP figura. Recuerden que el group box se carga con esta opción. Tenemos los radio botones que se cargan con esta opción, cajas de texto, etiquetas, etcétera. Digamos que aparte de esto no hay como más controles nuevos. Muy bien, vamos a empezar. Tengamos en cuenta que en el uso del programa el usuario deberá tener disponibles únicamente los controles que correspondan a la figura que ha seleccionado. Y para esto, pues podríamos pensar que cuando el usuario haga clic en alguno de estos botones, deberá ejecutarse un conjunto de instrucciones que permita habilitar o inhabilitar los controles que correspondan a la opción que él ha seleccionado. Para esto vamos a utilizar lo que se denomina una función o un subprograma. En pseudocódigo lo denominamos subprogramas. Este pequeño procedimiento que vamos a desarrollar entonces nos va a permitir que en el momento en que el usuario ingrese o seleccione más bien cualquiera de esas opciones, esa rutina se va a ejecutar sin tener que volver a escribir la rutina cada vez que yo esté en alguno de los botones. Es decir, si yo quiero programar mi radio botón triángulo, voy a hacer doble clic sobre él. Es posible que yo quiera decirle, vea, si el radio botón de triángulo está seleccionado, entonces prenda únicamente lo que se necesita para calcular el triángulo, que es la base y la altura, y vaya y apague lo que corresponde al círculo, es decir, el radio. Pero esas mismas instrucciones tendrían que escribirse en el OPT rectángulo y nuevamente escribirse en el OPT círculo. Una forma de hacerlo, como acabo de mencionarlo, es la creación de unas rutinas para ello. Vamos a denominar a esta rutina manejo de controles. Abro y cierro paréntesis para indicar que no estoy enviando parámetros. En algún momento hablaremos de parámetros. Y lo que voy a escribir aquí adentro me va a permitir identificar si alguno de los radiobotones, de los botones de opción está seleccionado. En este caso voy a decirle si el OPT círculo tiene el cheque de en verdadero, quiere decir que lo que yo quiero hacer, que lo que voy a calcular es el área del círculo. Entonces, en ese caso, voy a prender mi etiqueta de radio, voy a habilitarla e igual voy a hacer con el control TXT radio. Y lo que voy a hacer a continuación entonces es decirle que las etiquetas que corresponden a la altura y a la base deberán estar en falso. Y hago lo mismo con mi TXT base. En caso contrario,
Quiere decir que puede que esté seleccionado el triángulo, puede ser que esté seleccionado el rectángulo. Entonces el orden de mis controles, la forma en que están habilitados, pues va a cambiar. Yo voy a traerme los completos y simplemente voy a decirle, vea, si lo que está seleccionado no es el círculo, si eso no es verdad, entonces lo que corresponde a radio, que son la etiqueta y la caja de texto, están en falso. Y el resto de los controles entonces estarán en verdadero. Con eso garantizo entonces que el usuario tenga una mejor experiencia en el manejo del programa. Voy a ejecutar el botón de depuración para ver la forma en que carga mi programa. Observen que por defecto se activa la opción de triángulo, que es el primer radiobotón que tengo. Eso seguramente entonces pedirá que yo tenga en inactivos las opciones que corresponden a radio. Para esto entonces vamos al formulario, seleccionamos estos dos controles y buscamos el atributo enable, que en este caso está en verdadero. Vamos a decirle que está en falso. Si ejecuto mi programa, observen la forma en que él carga. Lo que yo voy a pedirle entonces es que cada vez que yo cliquee, estos controles vayan variando dependiendo de cuál es la opción que está seleccionada. Muy bien. Vamos a programar entonces nuestro botón triángulo y vamos a decirle en el botón triángulo que por favor ejecute este programa. Igual voy a hacer con mi botón rectángulo, que mi botón de rectángulo voy a pedirle que ejecute este mismo programa, este mismo subprograma, y lo mismo voy a hacer con el círculo. Es posible que yo modifique el orden de los private sub. Esto realmente no va a modificar la forma en que se ejecuta el programa, solo como por orden. Tengo aquí agrupados mis OPTs. Ejecutemos el programa y verifiquemos cómo en efecto él está funcionando. Esto va a permitir que el usuario solamente ingrese información en la caja de texto que le corresponde. Muy bien. Es importante que noten que cuando yo selecciono también triángulo, rectángulo o círculo, hay información que puede quedar rezagada en las cajas de texto. Esa información también se puede limpiar de la siguiente manera. En este caso, al txt base, en el punto text, le voy a llevar una cadena vacía. Lo mismo voy a hacer con el txt altura. En este caso, será para el txt radio. Observen cómo funcionaría el programa. Si selecciono un círculo, la idea no es únicamente que se inactive ni el 2 y el 3 queden viéndose, no. La idea es que además se elimine la información que hay ahí. Ok. Ahora sí podemos dedicarnos entonces a programar nuestro botón calcular. ¿Qué hace el botón calcular? Pues dependiendo de lo que se esté pidiendo, se van a hacer algunas lecturas. Voy a empezar con el círculo. Voy a preguntar que si el OPT círculo está chequeado. Si eso es verdad, quiere decir entonces que lo que voy a calcular es el área del círculo. Y para calcular el área del círculo, voy a hacerlo en la variable que se denomina área. Ah, pero no hemos declarado nuestras variables. Declaremos nuestras variables, que serán seguramente las variables área, base,
altura y radio. Y vamos a declararlas del tipo double. Y serán double, pues básicamente como lo hemos dicho en otras oportunidades, para que el usuario pueda ingresar valores con decimales. Regresemos entonces a nuestro calcular. Decimos que si el círculo está chequeado, ¿qué es lo que dice nuestro pseudocódigo? Seguramente dirá que hay que leer el radio. Para leer el radio, entonces yo le digo que a la variable radio le llevo lo que tiene la caja de texto radio en el atributo text y hago el cálculo del área. Recuerden que el área de un círculo se calcula con pi r a la 2. Para obtener el valor de pi en el programa, yo voy a utilizar la opción mat.pi puedo hacerlo diciendo que mi radio, mi variable radio, se eleva a la 2, multiplicar radio por radio, pero la forma correcta de hacerlo es utilizar, vamos a utilizar de la clase mat un método que se denomina pow, que es el poder, la potencia. Y los parámetros que debo entregarle a este método son la base y el exponente. Para entregar la base, entonces, ¿cuál será la base de esta potencia? La base será el radio y separado por coma la potencia. Y la potencia en este caso es 2. Lo que tengo aquí es pi por r o por radio elevado a la 2. Esa es la forma en que se calcula el área. En caso contrario, el caso contrario es que lo que tengo no es un círculo, sino que lo que tengo es o un rectángulo o un triángulo. Entonces vamos a leer la base y la altura. ¿Cómo se leen la base y la altura? Le digo que a la base le llevo el resultado, el contenido de txt base, lo que tiene txt base en el atributo text, y que a la altura le llevo lo que tiene mi txt altura en el punto text. Pero en este momento aún seguimos sin saber si lo que está seleccionado es un triángulo o un rectángulo. Y eso sí incide definitivamente en la forma en que se calcula. Preguntemos entonces, anidando, si lo que está seleccionado es un rectángulo. Si el opt rectángulo tiene el checked en true, en verdadero, quiere decir que el área se va a calcular multiplicando la base por la altura. Y él ya sabe cuánto vale la base y ya sabe cuánto vale la altura, porque fíjense que en esta línea yo acabo de leerlos. Ya leí la base, ya leí la altura, o sea que es perfectamente posible calcular el área. Si no, quiere decir que no es círculo lo que está chequeado, que no es rectángulo lo que está chequeado, lo que está chequeado es el triángulo. Y para el triángulo el área se calcula multiplicando la base por la altura y esto se divide entre 2. Entonces yo podría, si quisiera, encerrar esto entre paréntesis para hacer mi división entre 2. Esas instrucciones entonces se van a encargar de calcular el área en el caso del círculo, calcular el área en el caso del rectángulo,
o calcular el área en el caso del triángulo. Por fuera de los condicionales, por fuera del fin sí, es el lugar en donde se hace la impresión. Y la impresión se hace en el txt área, en el atributo text, y allí voy a llevar el contenido de la variable área. Vamos a verificar entonces si nuestro programa está funcionando correctamente. Vamos a pedirle que nos calcule un triángulo de base 2 y altura 3. En efecto, 2 por 3, 6, dividido 2, el área de mi triángulo es 3. Si fuera un rectángulo y yo calculo, claro, fíjense que el área de mi rectángulo es 6. Y si fuera a calcular un círculo, observen cómo se elimina la información anterior. Entonces voy a elegir un círculo de radio 4 y él me dice que es 50.26, 54, 82, etcétera, el área de esa figura. Como siempre, lo último que vamos a dejar para programar es el botón salir, que ya sabemos que es el mi.close, y end. Nuestro programa ya funciona correctamente. Espero que haya sido de utilidad este video y que haya logrado despejar algunas de sus inquietudes.